Bueno, muy buenas tardes. Quiero darles a cada uno de ustedes por acompañarme, acompañarnos en este momento de reflexión acerca de la escatología de Juan Wesley, ¿sí? Gran parte de la escatología de Wesley fue, digamos así, descrita justamente en las obras que él mismo escribió, ¿no? Sus notas al Nuevo Testamento, a Apocalipsis, ¿sí? Él estructuró, digamos así, su escatología en base a lo que pudo aportar Johannes Bengelo, que vamos a ver a continuación, quién fue este hombre, ¿sí? Que lo vamos a ver muy brevemente. ¿Por qué quise dar este pequeño video? ¿Sí? Bueno, lo quiero dar porque muchos están especulando acerca del final de los tiempos. Mucho se dice de que estamos ya viviendo el final de los tiempos cuando la Biblia dice de que desde que vino Cristo se ha comenzado a vivir los últimos tiempos. Y bueno, ha salido últimamente algunos videos de que este 22, 23 y 24 posiblemente Cristo retorne, ¿no? Por las fiestas de las trompetas judías. La verdad es que desde ya el año 2000 se viene hablando acerca del final de los tiempos. Pasajes como el siguiente pasaje, por ejemplo, que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, este libro de Oseas 6.2 que dice: nos dará vida después de 2 días. El tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Da a entender, pues, que a partir del año 2000 se comenzó a vivir ese tercer día, ya que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años un día. Entonces, el tercer día, comenzó justamente el tercer milenio desde la era cristiana, porque estamos viviendo ya el tercer milenio después de Cristo. Se dice que ya estamos viviendo en este tercer milenio, Dios nos resucitará. Nos dará vida después de 2 días, 2000 años en que se ha vivido la cristiandad, desde Jerusalén, Europa y América. Bueno, de América hacia la ventana 1040, bueno, hacia Menor también al principio. Pero ahora en este tercer milenio, dice, ya se puede producir la resurrección, la segunda venida de Cristo, ¿no? Según lo que está escrito por Pablo en 1 Tesalonicenses 4, el 16 en adelante, y dice, viviremos delante de él, ¿no? Relacionándolo con lo que dice Apocalipsis 20, que cuando Cristo venga, resucitará a los mártires y vivirán, dice, viviremos con él. Se interpretan en el cielo, reinado celestial. Se dice también que estamos en el final de los tiempos por lo que dijo Jesucristo en Mateo 24:32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. La higuera, bueno, muchos interpretan es Israel, en base a pasajes también del Antiguo Testamento. Y cuando dice cuando su llama ya enverdece, es porque interpretan que Israel reverdeció cuando volvió a ser una nación en 1948. Y en base a esto, pues a lo que dice Salmos 90:10, de que los días del hombre, pues son 60, 70 años, eh, son 80 años, perdón, 70, 80 años, se suman, ¿no? 1948 más 70, bueno, el fin debió ser en 2018, no se dio. 1948 más 80, 2028, se acerca el 2028, puede ser que sea una fecha también. Pero una generación no solamente se calcula bíblicamente de 70, 80 años, sino también 90, 100, hasta 110 años. Quiere decir que tranquilamente tomamos estas fechas, podría ser hasta el año 2058 en que Cristo venga, ¿no? Supuestamente. Juan Wesley no fue tampoco la excepción, él también dio una cronología del final de los tiempos.
basándose justamente en los estudios de Johannes Bengel. Vamos a ver, a continuación, él dio una fecha en base a lo que Bengel dio, que en el año 1836 comenzaría el milenio, tal como dice Apocalipsis 20, con la prisión de Satanás. Bueno, menciona ahí una serie de elementos de Apocalipsis 20, ¿no? Se produciría también el retorno de Cristo, la resurrección de los mártires, eh, la liberación de Satanás, Gog y Magog, el engaño de Gog y Magog, y bueno, realmente dice descendería fuego del cielo para proteger al pueblo de Israel. El detalle está que eh, no se sabe por qué Bengel, bueno, Juan Wesley, basándose en Bengel, dio una fecha de 1836 como el inicio del milenio. Dicho sea de paso, para Juan Wesley, Apocalipsis 20 relata dos milenios. El primer milenio, vamos a ver que ya dio la fecha, 1836 a 1836, sería el primer milenio, el confinamiento de Satanás y el florecimiento de la iglesia. ¿Sí? El florecimiento de la iglesia en su avance misionero evangelístico a todas las naciones. Entonces, cuando la iglesia la iglesia logra hacer esto, viéndose lo que dice en Mateo también 24, que cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Pues, también uniendo estos elementos bíblicos y de estudios también escatológicos de su tiempo, dice que terminado el milenio de confinamiento de Satanás, la iglesia termina su florecimiento, se terminó de predicar a todas las naciones, entonces Satanás es suelto luego de esos 2000, luego de esos 1000 años, es decir, en el año 2836, Satanás es suelto de su prisión y va a engañar a todas las naciones, según interpreta Juan Wesley, y todas esas naciones están representadas como Gog y Magog, que a su vez, pues, eh, da a entender también que son los países, dice, del norte al este, ¿sí? Rusia y todos los países que están debajo de Rusia, ¿no? O son posibles candidatos para que sean Gog y Magog. El tema es que se produce eso, el engaño, y cuando va a atacar pues, a la ciudad de Jerusalén, se produce la venida, la gloriosa venida de Cristo, su segunda venida, derrota a Satanás, lógicamente, lo confina al infierno, juntamente con la bestia y el falso profeta, eh, y comienza el reinado de Cristo en el cielo. Sobrevivientes de esa tribulación pasan estos últimos segundos 1000 años, y estos segundos 1000 años, que abarca de 2836 al año 3836, termina justamente con la resurrección general de los que no murieron en Cristo. Apocalipsis también hace una referencia a eso, Apocalipsis 20. Entonces vamos a ver a continuación estos elementos desde el punto de vista wesleyano. Vamos a partir la pantalla. Aquí están las obras de Wesley, ¿no? Bien, para partir vamos a ver que esto es justamente el libro de Juan Wesley, ¿no? Y como ustedes ven, dice ahí, obras de Wesley, ahí dice la edición, todo eso, ¿no? El Weirich Heritage Foundation, este es el libro digital que obviamente hay en físico también, publicado por Justo González, es el tomo 10, Notas del Nuevo Testamento, da parte, y nos dirigimos justamente a las notas sobre Apocalipsis de Jesucristo. Ahí usted en la primera página de Apocalipsis va a verte un comentario, y en la parte aquí final usted va a ver una nota, ¿no? Posiblemente escrito por Justo González, que dice, esto también lo encuentra en el libro físico.
Dice Johannes Albrecht Bengel, que nació en 1687 y 1752, erudito luterano, quiere decir que posiblemente fue alemán, ¿no? Usted ya puede averiguarlo, cuya obra exegética se llama Genomon Novi Testamenti, puede significar, pues, bueno, está escrito en latín, puede significar la ley del Nuevo Testamento o Nuevo Testamento. Fue obra referencia obligada por largo tiempo, dice, referencia obligada, es decir, libro de estudio a los tiempos de los estudiantes de tiempos de Wesley. Bengel o Bengelio fue uno de los pioneros de la crítica textual, o sea, tu influencia, ¿no?, en este arte de la interpretación. Él aportó, dice, fue uno de los pioneros en la crítica textual del Nuevo Testamento. Según su interpretación, el milenio debía empezar en 1836. Está. ¿No? Bueno, ni Wesley ni Bengel aclaran por qué ellos dan esa fecha, ¿no? 1836 como el inicio de la aprehensión de Satanás, ¿no?, del confinamiento de Satanás, según Apocalipsis 20. Aunque Wesley lo utilizó ampliamente en todas sus notas, fue precisamente en las del Apocalipsis que le siguió más de cerca. Buena parte de su cronología de los últimos tiempos se deriva, pues, de Bengel, dice, ¿no? Y es verdad. Si usted se va al final, ¿no?, de este libro, de estas notas del Apocalipsis, Wesley, basándose en Bengel, da una cronología ahí con años, ¿no? No fechas exactas, sino con años exactos, cómo se va cumpliendo el Apocalipsis hasta Apocalipsis 20. Y él concluye, ahí está esta parte, ¿no? Dice, puede ser útil añadir aquí un breve resumen de todo el contenido de este libro. En el año del mundo 3940 nació Jesucristo, ¿no? Data según Wesley. Bueno, 3 años antes de la computación que usamos. En lo que se llama vulgarmente el año 30 de nuestro Señor Jesucristo resucita y asciende. Y a partir va hacia un conteo, ¿no? Apocalipsis 1 y 3 se cumplen en el 96, y bueno, y así va prácticamente hasta que en el año 1836, para Wesley, ¿qué iba a suceder, no? El fin del no Cronos, perdón, de los muchos reyes, el cumplimiento de la palabra y del misterio de Dios, el arrepentimiento de los sobrevivientes de la gran ciudad, el fin del tiempo breve y de los 3 tiempos y medio, la destrucción de la bestia y la prisión de Satanás. ¿En qué año? En 1836, según Apocalipsis, cumpliéndose así Apocalipsis 19 y 20, ¿correcto? Como les digo, no se sabe por qué Bengel concluyó eso. Wesley siguió también, no se sabe bajo qué argumentos también Wesley sigue a Bengel, pero la cuestión es que Wesley se comprometió en también dar una fecha del fin. En 1836 comenzaría el fin. Satanás es suelto es preso por 1000 años, ¿correcto? Entonces, hagamos el conteo. 1836 más 1000 años, 2836, Satanás sería suelto para engañar a Gog y a Magog, pero en ese engaño, ¿no?, en esa sublevación de todas las naciones contra Jerusalén, que sube, dice, ¿no?, se produce la venida de Jesucristo en ese tiempo, ¿no? 2836, posiblemente en ese año. Entonces, se produce eso y bueno, Cristo resucita a los mártires y reina con sus santos mártires en el cielo, ¿no?, por 1000 años más, o sea, del año 2836 al año 3836, en que este año concluye con la resurrección general los que no tuvieron parte en la primera resurrección, o la resurrección de los mártires, que tuvieron parte en la segunda resurrección. Pues le lo llama la resurrección general. Entonces, para ir desarrollando este tema, vámonos a las notas de Juan Wesley, a Apocalipsis 20, donde él relata, pues, que estos 1000 años son en realidad 2000 años. Vamos hasta Apocalipsis 20.
para comenzar desde ahí. 21, Apocalipsis 20, ahí está. Entonces vamos partiendo desde el versículo, aquí está, ¿no? Apocalipsis, aquí está, 21, ¿no? En que Satanás es encerrado. Dice, vi un ángel que descendía del cielo como un mandato, con un mandato de Dios. Jesucristo mismo derrotó a la bestia. El orgulloso dragón será encadenado por un ángel, tal como él mismo y sus ángeles fueron arrojados del cielo por Miguel y sus ángeles. Con la llave del abismo ya mencionado en Apocalipsis 9:1 y una gran cadena en la mano, el ángel del abismo fue encerrado allí antes del comienzo del primer año. Pero es recién ahora que Satanás, luego de haber producido el tercer ay, es encadenado y encerrado. Tal como vimos anteriormente, aquí alude pues a la prisión de Satanás, como hemos visto en el año 1836. A continuación, Wesley va a hacer toda una serie de notas, usted lo puede leer. Usted puede encontrar este libro digital gratis en la web, o si es que ya no lo hay, puede encontrarlo de repente en alguna biblioteca cristiano evangélico, puede encontrar las obras de Wesley. Entonces vamos avanzando hasta un poquito más a esta parte, por ejemplo, que dice, ¿no? Dice, estos 1000 años son seguidos por los últimos tiempos del mundo. La liberación de Satanás, que se une con Gog y Magog y es arrojado la bestia y el falso profeta en el lago de fuego. Es evidente que la acusación de Satanás a los santos en el cielo, su furia en la tierra, su prisión en el abismo, su seducción a Gog y Magog y su expulsión al lago de fuego se sigue sucesivamente. Más adelante vamos al versículo 3. Miren lo que dice el versículo 3, ¿no? O sea, haciendo Wesley la nota Apocalipsis 23. Dice, y puso un sello sobre él. ¿Quién puede decir hasta dónde estas expresiones deben tomarse literalmente y hasta dónde son simbólicas o figuradas? Para que no engañase más a las naciones. Aquí se menciona solo uno de los beneficios del confinamiento de Satanás. Pero ¿cuántas y cuán grandes bendiciones incluyen en él? Porque eliminado el gran enemigo, el reino de Dios, miren, continúa su avance ininterrumpido a través de las naciones. Entonces queda entender aquí Wesley, ¿no? Que mientras Satanás es preso durante 1000 años, desde 1836 hasta 2836, Satanás está preso, el reino de Dios, dice aquí en la tierra, ¿no? Continúa su avance ininterrumpido a través de las naciones. O sea, dando a entender pues que no habrá ningún impedimento para que para que el evangelio de Dios, ¿no? En su avance pues misionero evangelístico a todas las naciones, no tenga ninguna oposición, ninguna interrupción. Ahora, aquí parece que Juan Wesley sí latinó, ¿no? No sabemos con precisión si realmente Satanás está preso desde el año 1836 en el abismo, pero sí hemos visto que durante el siglo XIX, XX y ahora en el siglo XXI, pues el avance de la predicación del Evangelio, como dice ahí, ha sido ininterrumpido, ¿no? Desde los comienzos pues, del año 33 en adelante, ¿no? Que ya vino el Pentecostés sobre los discípulos del Señor en Jerusalén, fue avanzando hacia Asia Menor, Turquía, ¿no? Estas partes de Rusia, Europa, ¿sí? Y luego de Europa hacia nuestra América hacia la ventana 1040, justamente en el siglo XIX, XX, XXI, ha tenido un mayor auge, ¿sí? Ininterrumpido. Hoy en día, por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos la libertad de culto, ¿no? No somos perseguidos por predicar el Evangelio. Entonces, es más, hasta vulgarmente se dice, ¿no? Que hoy en día es fácil abrir una iglesia, solamente alquile una cuchera, compre unas sillas, un micrófono, predica el Evangelio y la gente viene, ¿no? Ahora, si realmente Satanás está suelto, yo lo comparo como ese narcotraficante que desde la cárcel
organiza bien a sus secuaces, ¿no? Podría ser que Satanás está preso, pero que bien organiza a sus demonios que no están presos para que el mal siga, ¿no? Que todavía vemos pues que hay guerras, rumores de guerras, pandemias, ¿no? El movimiento, por ejemplo, LGTB se ha levantado muy fuerte, ¿sí? Y otras cosas también, otros males que hemos visto, por ejemplo, el aborto legal o los países narcos, ¿no? Los narcogobiernos que se llaman. Entonces, todos estos males vemos, ¿sí? Además, se cree que se puede desatar una tercera guerra mundial. Entonces, podemos ver todo esto que si es que Satanás pareciera que no está atado, está suelto, pero si está encadenado, no está prisionero en el abismo, que viene organizado para que tanto demonios influenciando a los seres humanos, el mal siga continuando, ¿no? Dentro de nuestro planeta Tierra, a pesar de que este enemigo posiblemente esté aprisionado en el abismo. Entonces, sin embargo, sigue diciendo Wesley, ¿no? Este cumplimiento dice, eh, perdón, y el gran misterio que dice aquí, de Dios tan largamente anunciado, es finalmente cumplido, la bestia destruida, Satanás encadenado. Este cumplimiento se aproxima cada vez más, dice, y contiene cosas de la mayor importancia cuya comprensión se hace cada día más fácil y precisa, ¿no? Entre tanto, es muy necesario cuidarse de la presente ira y astucia del diablo. Pronto será encadenado cuando sea de nuevo liberado, y aquí está, ¿no? Los mártires vivirán y reinarán con Cristo. Ojo, cuando se cumplan los 1000 años y Satanás sea nuevamente liberado, dice, los mártires vivirán, o sea, se produce la primera resurrección o la resurrección de los mártires, tal como dijo Pablo también en primera de Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Y reinarán con Cristo, como añade vuelta Apocalipsis 20. Luego sigue, dice, su gloriosa venida. Ahí está lo que les decía, ¿no? Después que se cumpla este milenio, para Juan Wesley, recién se produce la segunda venida de Cristo. No como comúnmente se ve el día de hoy, ¿no? Por influencia justamente de este movimiento dispensacionalista, que dice que tanto los últimos 7 años, ¿no? La semana 70 de Daniel se une inmediatamente con la gloriosa venida de Cristo, ¿no? A la mitad de esta semana, de estos 7 años, se produce el arrebatamiento, Jesús viene en el aire, y inmediatamente terminando estos 7 años, Jesús vuelve por segunda vez y pisa sus pies en el Monte de los Olivos, ¿no? Para Juan Wesley no es así. Para Juan Wesley, terminados los 1000 años de encadenamiento de Satanás, se produce la gloriosa venida de Jesucristo, ¿no? Bueno, y una serie de eventos que luego siguen: el nuevo cielo, la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Vamos más adelante para ver que para Juan Wesley pues eran 2000 años. Aquí está, ¿no? Hay que advertir, dice, ¿no? 1000 años. Esto está en el comentario que hace Apocalipsis 24. 1000 años. Hay que advertir que hay 2000 años diferentes mencionados a lo largo de este pasaje. Cada uno es mencionado 3 veces. 2000 años en que Satanás está encadenado, versículos 2, 3 y 7, y los 1000 años en que reinarán los santos, 4 y 6. El primero concluye antes del fin del mundo, y el segundo llega hasta la resurrección general, lo que les había dicho, ¿no? Una vez recapitulemos la cronología de Juan Wesley. Los primeros 1000 años comienzan en el año 1836, con el confinamiento de Satanás en el abismo. Lógicamente, duran 1000 años, 1836 más 1000 años son 2836, ¿correcto? Durante esos 1000 años del confinamiento de Satanás, se produce el florecimiento de la iglesia, ininterrumpido, ¿no? No hay un enemigo, un opositor, que valga la redundancia, que se oponga, ¿no? Al avance del evangelio, ¿no? De la predicación del evangelio, de las misiones, ¿sí? Evangelísticas, de predicar a todas las naciones, ¿no?
cumpliéndose lo que dice Mateo 24, ¿sí? Cuando el evangelio sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y tiene su lógica aquí, ¿no? Juan Wesley explica una lógica. Entonces, cuando se cumplan estos 1000 años, entonces se produce el fin. ¿Por qué? Porque ya se ha predicado el evangelio en todas las naciones. Entonces, Satanás es suelto para que revierta eso. Las naciones otra vez sean engañadas, todas las naciones, ¿sí? Y parece que lo logra porque eso es lo que dice Apocalipsis 20, ¿no? Uniéndose a Gog y Magog. Entonces, continuemos. Entonces, el segundo llega, dice, hasta la resurrección general. Entonces, cuando se produce esto, la liberación de Satanás en el año 2836, ¿sí? Queda poquito. Se produce, como dice, la liberación de Satanás, engaña a Gog y Magog, van contra la ciudad santa que es Jerusalén, pero viene Cristo por segunda vez, ¿no? Se produce la gloriosa venida de Cristo, ¿sí? Vence a Satanás, lógicamente, ¿no? Vence a Gog y Magog. Satanás es llevado al infierno con la bestia, el falso profeta, y comienza el año 2836 hasta el año 3836, donde Cristo reina con sus santos, ¿sí? Según la cronología de Wesley. Cristo reina con sus santos, ¿sí? Durante esos 1000 años. Y estos 1000 años que culminan en el año 3836, dice el segundo llega hasta la resurrección general. Es decir, en el año 3836 se produce la segunda resurrección. Los que no tuvieron parte en la primera resurrección, como dice Apocalipsis, ¿no? Entonces se produce la segunda resurrección, lo que comúnmente conocemos, los que no murieron en Cristo Jesús, o que no fueron mártires. Entonces, de modo dice que el comienzo y el fin de los primeros 1000 años es anterior al comienzo de los segundos. Por lo tanto, dice como el versículo 2 a la primera mención de los primeros 1000 años y en el versículo 4, primera mención de los segundos 1000 años, solo se dice 1000 años y en los otros lugares 2000 años. Perdón, los 1000 años. Apocalipsis 23, 25 y 27. Es decir, los 1000 mencionados antes. Durante los primeros se cumplirán las promesas sobre el estado floreciente de la iglesia. Durante los segundos 1000 años, cuando los santos reinan con Cristo en los cielos, las personas que están en la tierra se hallan seguras y sin cuidados. Ahora, cabe recalcar aquí, ¿no? Como le digo una vez más, no se sabe por qué Wesley confirma lo que Bengel dijo, ¿no? Que en el año 1836 sería el confinamiento de Satanás comenzando el fin. Pero en base a esto, realmente desde ahí se viene poniendo, quiero interpretar de esta forma, ¿no? Fechas para el fin. Tanto no culpemos a los adventistas que han puesto fechas para el fin, ¿no? A través de Ellen White, o a los testigos, o a los mormones, ¿no? O a otras corrientes cristianas que fueron influenciadas por el metodismo. Recordemos que esto fue influencia de Juan Wesley, influenció al metodismo, ¿sí? El metodismo de Inglaterra emigró justamente a Estados Unidos heredando todo esto, ¿no? Y por eso, pues, se dio por muchos cristianos a través de los tiempos fechas para el fin del mundo, ¿no? O al retorno de Cristo. Entonces, la posible fecha de retorno según Wesley es el año 2836, el posible retorno de Cristo Jesús aquí a la tierra. Entonces, aquí también dice, ¿no? Un comentario de Apocalipsis 25. El tiempo breve y los segundos 1000 años comienzan en el mismo punto, inmediatamente después de los primeros 1000 años. Pero ni el comienzo del primero ni el segundo serán conocidos por los habitantes de la tierra, porque tanto el confinamiento de Satanás como su liberación son resueltos en el mundo invisible. Es decir, si es que se dio en el año 1836, nosotros, los de la tierra, los cristianos, no supimos, como dice Wesley, porque se dio en el mundo invisible, ¿no? En el mundo espiritual. Miren lo que dice aquí, ¿no? Las distinciones entre los 1000 años y los 1000 años, que sí se advierten en el original, que son parte del argumento de Wesley en este punto, no se reflejan en la versión Reina Valera que estamos siguiendo, pero sí en la versión moderna. Es decir, posiblemente la Biblia Dios habló hoy, y en la Biblia de Jerusalén y otras versiones recientes. ¿Okay? Estamos a punto de terminar. Entonces, muchos problemas quedan resueltos si tomamos en cuenta la distinción entre los 2000 años.
hay espacio para el cumplimiento de todas las profecías y se reconcilian las que parecen contradecirse, particularmente las que hablan, por una parte, de un estado floreciente de la iglesia, como algo venidero, y por el otro, de la falta de seguridad y descuido de las personas en los días finales del mundo, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí Wesley? Durante los primeros 1000 años, 1836 a 2836, la iglesia florece. Ininterrumpidamente cumple su misión, ¿no? Evangelística. Llega a toda etnia, ¿sí? Cumpliendo lo que dice Mateo 24, ¿sí? Será predicado el evangelio a todas las naciones para testimonio, entonces vendrá el fin. Pero luego dice Wesley que en el otro, dice, por el otro, o sea, el segundo milenio, mientras Cristo está reinando allá en el cielo con sus santos mártires, la humanidad que sobrevivan en ese segundo milenio, dice, vivirá con una falta de seguridad y un descuido, dice, en los días finales del mundo. Finalmente, vamos a ver Apocalipsis 28, el comentario que hace Juan Wesley a Gog y Magog. Esta parte que dice Gog y Magog, el segundo hijo de Jefté, es el padre de innumerables naciones del norte en la dirección este. Si usted traza desde Israel hacia el norte y hacia el este, ¿correcto? Se va a topar pues con Rusia y los países que están debajo de Rusia. Entonces, el príncipe de estas naciones que proveerán la mayor parte de este ejército, llamado Gog, también por Ezequiel. Pero Gog y Magog significan alto, ¿no? O sea, los que están arriba, los que están alto de la tierra, elevado. Nombres que les cuadra bien al príncipe y al pueblo. Lo que da a entender, hermanos, es que si es que Juan Wesley tuvo razón, ¿no? En el año 2836 se produce justamente este evento de Gog y Magog. Putin, hoy en día, es como un entrenamiento a lo que va a ser los días finales, el verdadero Gog y Magog. Puede ser también que se esté refiriendo, cuando dice las naciones del norte-este, ¿sí? En la dirección este se refiere también a los países que están debajo de Rusia, que son propiamente pues países musulmanes, ¿no? Que practican el Islam, ¿sí? Por eso también hoy en día las coincidencias, ¿no? De que posiblemente el anticristo sea musulmán. Bueno, no se sabe el día y la hora, ¿eh? Entonces, eso es en cuanto a esto, ¿no? Juan Wesley también dio una fecha, digamos así, ¿no? Para el tiempo del fin. Además, vemos aquí en la cronología que él dejó, hasta 1836, la prisión de Satanás. Como les digo, el día y la hora nadie lo sabe, ¿sí? El día y la hora nadie lo sabe. Solamente tenemos que estar preparados, velar y orar. Si es en este septiembre, gloria a Dios. Ojalá usted también esté preparado para la venida de Cristo, si es que se da este mes de septiembre, ¿sí? 22, 23, 24. Si es que no, bueno, seguimos esperando a Cristo, ¿no? Podemos esperar hasta el año 2836, como dijo Wesley, ¿no? Aunque también no podemos fiarnos de esa fecha, ¿sí? Porque el día y la hora nadie lo sabe. No obstante, haciendo referencia a Wesley, pues quiero dar un poco, digamos así, de la duda, ¿no? De la pregunta o del crédito, porque fue un hombre que realmente logró una conversión no solamente a nivel personal o al nivel de dominación, sino también logró que toda una nación, que es la Inglaterra de ese tiempo, se volviera a Dios. Realmente se ajuste los pantalones, abandone su pecado, se vuelvan a Dios, y desde ahí dice que Inglaterra fue otra, ¿sí? Cambió su estado económico, su estado social, su estado moral, su estado político, ¿sí? Cambió totalmente para bien. Y desde ahí, dice, comenzó a ser una potencia a nivel mundial. Entonces, debemos entender esto de que si Wesley fue utilizado, ¿no? Como un hombre de Dios para su época, quién sabe si Dios le reveló que esta fecha sería la fecha indicada, ¿no? Bueno, una vez más queda la duda, por si acaso tomémoslo en cuenta, pero como les digo, el día y la hora nadie lo sabe. Entonces,
Sencillamente, sea que ahora en septiembre o tengamos que esperar hasta el año 2836, bueno, nosotros no estaremos para esa fecha, pero igual debemos estar preparados, ¿sí? Cristo viene pronto, ese ha sido el mensaje a través de los años, de las centurias, de los milenios. Cristo viene pronto. Por tanto, debemos estar preparados para segunda venida. Y yo le invito a usted también para que pueda estar preparado, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados por medio de Cristo Jesús, aceptando la gracia que Él nos da. Esté en paz con el prójimo, ¿sí? Viva en paz, cualquiera que esté peleado o en enemistad, pueda estar en paz, no solamente con Dios, sino también con el prójimo. Que el Señor les bendiga ricamente. Nos vemos para un próximo video. Chao, chao.